Bienvenidos a Ronnie Analiza. Maduro y Ortega nuevamente rechazados en la OEA. El día de hoy se realizó la 51 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, que se celebró en Guatemala. Los ministros de Exteriores y jefes delegados de Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Paraguay, Estados Unidos y Uruguay reiteraron este jueves su preocupación por la grave emergencia humanitaria y las violaciones a los derechos humanos y la crisis de migrantes y refugiados en Venezuela. Exigen la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos, el cese de las persecuciones, el respeto a la independencia de los partidos, la libertad de expresión y de prensa y el restablecimiento del pleno respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Así se mencionó en la declaración conjunta de los países. Mi país no permanecerá silente ante la continua y flagrante transgresión de los derechos humanos en Venezuela. Y hay que decir con toda claridad que no son aceptables los regímenes dictatoriales o autoritarios que suprimen las garantías ciudadanas, hacen ilusorio el Estado de Derecho, arrasan con la independencia y separación de los poderes y amañan las elecciones para perpetuarse en el poder. In Venezuela, the Maduro regime continues to deny people's right to choose their own leaders. The United States supports a negotiated solution that leads to free and fair elections, as well as the restoration of the rule of law, respect for human rights, and addressing people's vital humanitarian needs. Renovamos nuestra profunda preocupación por las sistemáticas acciones contra la institucionalidad democrática y los derechos humanos en Venezuela. Costa Rica se suma una vez más a los pronunciamientos de esta organización y, en el marco de esta Asamblea General, a la declaración que adoptaremos en esta Asamblea. Al mismo tiempo, sembramos esperanzas en el diálogo entre las partes que, bajo el auspicio del Reino de Noruega, se están llevando a cabo en México. Primero, la democracia. Sin lugar a dudas, una de las consecuencias más graves de la pandemia es el impacto que ha tenido para la gobernabilidad y las democracias en el mundo, ocasionado por una gran desconfianza de muchos ciudadanos sobre la capacidad de sus gobiernos para enfrentar, para gestionar y para solucionar las consecuencias de esta crisis. De esta manera sabemos que hoy hay un gran desafío. Hay que trabajar conjuntamente en una mayor eficiencia de la gestión de nuestros gobiernos y al mismo tiempo una total transparencia. No nos llamemos a engaños. La erosión de la democracia en nuestra región antecede a la pandemia. No es simplemente como consecuencia de la pandemia. No se trata simplemente de tener elecciones para que haya un gobierno que llegue al poder. Se trata de gobernar y desde el poder responder todos los días a esa confianza del voto ciudadano el día de las elecciones. Entender que obviamente no somos capaces a veces de solucionar todos los problemas en un periodo presidencial, pero sí tenemos que estar dedicados todos los días a atender los problemas, a escuchar a los ciudadanos, a procurar con un sentido de urgencia resolver tantos temas que están pendientes. En el documento donde se encuentra la resolución, anuncian que están atentos a la decisión anunciada por el fiscal de la Corte Penal Internacional, quien el pasado 3 de noviembre decidió avanzar hacia una investigación formal sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen de Nicolás Maduro a partir de 2017. Toman nota del informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas sobre la República Bolivariana de Venezuela, el mismo que, basándose en documentación detallada, encontró motivos razonables para creer que se han cometido delitos de lesa humanidad. Además, miran de cerca las negociaciones facilitadas por el Reino de Noruega que tienen lugar en la Ciudad de México e instan al régimen de Maduro a retomar la mesa de negociaciones sin demora. Confían en que una vez reanudadas las negociaciones resulten en la restauración de la democracia, en una solución integral a la grave crisis política, social, económica y humanitaria que afecta al pueblo venezolano, así como en la celebración de elecciones presidenciales legislativas libres, justas y transparentes bajo la observación internacional creíble.
dice el texto de la resolución. Recuerdan que los elementos esenciales de la democracia representativa incluyen el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales, el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho, la celebración de elecciones periódicas libres, justas, basadas en el sufragio universal y el secreto como expresión de la soberanía del pueblo, el régimen plural de partidos y organizaciones políticas y la separación e independencia de los poderes públicos, agrega el texto. Por otra parte, la crisis política en Nicaragua, tras los polémicos comicios en los que se supuestamente ganó el tirano Ortega, y los desafíos que aún afronta el continente por la pandemia, acapararon la sesión de la Asamblea de este pasado día miércoles. Las delegaciones de 34 Estados miembros participaron hasta el viernes de las deliberaciones del principal órgano de la OEA, que desde 1971 se reúne anualmente y tiene en esta ocasión a Guatemala como sede, aunque sea virtual. El tema de la crisis política en Nicaragua está en la agenda de la organización, dejó claro el secretario general de la OEA, Luis Almagro, en una conferencia previa en la instalación. En la sesión inaugural participaron, además de Almagro, el presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei, el canciller Pedro Brolo, entre otras autoridades. Nicaragua escribe un nuevo capítulo de la crisis que afronta desde 2018, pero la situación en esta oportunidad también fue matizada por las intervenciones de Argentina, Bolivia, Nicaragua, principalmente, quienes pusieron de una manera muy tonta en duda las credenciales de Gustavo Tarre Briceño y también de Julio Borges, quienes representan al gobierno encargado de Venezuela, pero quienes supuestamente estos gobiernos no los reconocen y por eso no aceptan sus credenciales. Bueno, las locuras que se presentan también a veces en estas sesiones de la OEA. El tema central: la democracia totalmente perdida en Venezuela y en Nicaragua a causa de los dictadores Maduro y Ortega, quienes andan apresando a todos los opositores cuando y cuanto les da la gana. Continuemos. Y por supuesto, a garantizar una institucionalidad mucho más sólida, más consolidada, para que sean las instituciones las que permitan seguir avanzando, sean las instituciones las que le den continuidad a las buenas políticas públicas y de esta manera evitar que haya individuos que se perpetúen en el poder precisamente gracias a esa debilidad institucional y gracias a que terminan haciéndole creer al pueblo que es gracias a ellos, a ese personalismo, a ese caudillismo, como los ciudadanos pueden esperar que haya una mayor atención a sus necesidades. Tenemos que fortalecer instituciones todos los días, gobernar democráticamente todos los días. Y por esa razón, uno de los elementos más importantes es ese compromiso con el respeto a los derechos humanos, la protección, la defensa, el respeto, la promoción de los derechos humanos es un elemento sine qua non. En el 20º aniversario de su adopción, la Carta Democrática Interamericana se constituye un instrumento hemisférico por antonomasia para vigilar y evitar posibles rompimientos de orden constituido, tanto en lo institucional cuanto en la inobservancia de las obligaciones en materia de derechos humanos y al amparo de mecanismos de prevención y de activación de medidas de restauración del Estado de Derecho, llamadas a afianzar las respuestas colectivas ante las nuevas amenazas a la democracia. Con 23 participaciones, el Ecuador constituye el país que ha acogido el mayor número de misiones de observación electoral, siendo la más reciente la correspondiente a los últimos comicios generales y la segunda vuelta electoral de este año. La misión de observación de la OEA felicitó al Consejo Nacional Electoral del Ecuador por la organización de un proceso con un alto grado de complejidad en medio de la emergencia sanitaria que implicó grandes desafíos de diversa índole. El fortalecimiento del sistema democrático reclama la frontal lucha contra el flagelo de la corrupción y la profundización de la transparencia, el ejercicio de todas las facilidades para investigar y acompañada de la restauración de la libertad de expresión, la práctica escrupulosa de los fondos públicos y de una administración independiente de la justicia. Mi país no permanecerá silente ante la continua y flagrante transgresión de los derechos humanos en Venezuela. Confía en que los esfuerzos que se despliegan para el establecimiento de un diálogo entre las partes lleven a la pronta celebración de elecciones libres y transparentes,
bajo supervisión internacional a fin de restaurar la institucionalidad democrática en Venezuela. No caben mayores dilatorias de parte del gobierno de facto. In Venezuela, the Maduro regime continues to deny people's right to choose their own leaders. The United States supports a negotiated solution that leads to free and fair elections, as well as the restoration of the rule of law, respect for human rights, and addressing people's vital humanitarian needs. And we call for the immediate release of all U.S. citizens wrongfully detained in Venezuela. But it would be a mistake to think the only places we need to focus on renewal are in the region's closed governments. We've watched with alarm as some democratically elected governments have used the powers of state to undermine democratic institutions from within and curtail fundamental freedoms, arbitrarily removing judges and prosecutors to evade accountability, using tax authorities to intimidate journalists and political opponents, paying troll farms to drown out and threaten their critics on social media. And we've seen, including in the United States, just how fragile democracy can be. That's why every democracy in the region must shore up its foundations. We can do that by bolstering independent institutions and the judges, prosecutors, journalists, and civil society leaders who make them strong. We can invest in election monitoring, which not only ensures the integrity of elections, but strengthens citizens' trust in their outcomes. The OAS Department of Electoral Cooperation and Observation has played an essential role in providing independent, credible monitoring across the region. We expect its monitors to play that role in Honduras' elections on November 28th, and in Haiti, when a Haitian-led process to restore the country's democratic institutions makes elections possible. Renovamos nuestra profunda preocupación por las sistemáticas acciones contra la institucionalidad democrática y los derechos humanos en Venezuela. Costa Rica se suma una vez más a los pronunciamientos de esta organización y, en el marco de esta Asamblea General, a la declaración que adoptaremos en esta Asamblea. Al mismo tiempo, sembramos esperanzas en el diálogo entre las partes que, bajo el auspicio del Reino de Noruega, se están llevando a cabo en México. Las soluciones son políticas y solo mediante el diálogo constructivo, comprometido y de buena fe podremos retornar al camino de la paz social en Venezuela. Otro de los grandes retos de la región es el fortalecimiento de la institucionalidad y gobernanza democrática en Haití. Necesitamos una acción decidida, de manera solidaria e innovadora, para apoyar los esfuerzos de reconstrucción, recuperación y resiliencia del hermano pueblo haitiano. Tenemos que escuchar al pueblo de Haití y acompañarlo en ese camino hacia la estabilidad mediante el fortalecimiento de su institucionalidad democrática, el financiamiento para generar una recuperación sostenible, verde e inclusiva, mediante construcción de infraestructura, mediante reforestación que genere empleos verdes. La crisis de Haití puede convertirse en una tragedia humanitaria o en la gran oportunidad para transformar este país hermano. En el marco de la Alianza para el Desarrollo en Democracia, conformada por Panamá, República Dominicana y Costa Rica, nos hemos pronunciado sobre la necesidad de construir un plan de acción integral y sostenible como preámbulo a la celebración de elecciones libres y transparentes que creemos que es posible sumar a otros países en esta ruta de la mano con Haití. Finalmente, como presidencia pro tempore... Bien, les dejo la opinión a ustedes. Si les pareció interesante este video, no se olviden dejarle me gusta. De igual manera, suscríbanse al canal y activen la campanita para poder recibir nuestras notificaciones. Déjenos su comentario en el espacio de comentarios para poder realizar un debate permanente sobre este tema. Y en ese sentido estaremos pronto con un nuevo video aquí en Ronnie Analiza.